Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Es un poco largo. Vamos a leerlos lentamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El título de la palabra de hoy es la evangelización de Felipe. Cuando aprendemos la palabra de Dios, aprendemos lecciones para nuestra vida. También aprendemos de cómo testificar de Dios, cómo es el Señor, y a veces estudiamos las partes dogmáticas. Sin embargo, si uno aprende mucho de la vida cristiana y no aprende de Dios o de las partes dogmáticas, puede que no pueda responder a las preguntas de la doctrina falsa o de los incrédulos, porque su fe no está firme, como cuando las bolitas de un collar no están vinculadas. Pienso que les pasa lo mismo a los estudiantes también. Si les enseñamos solamente sobre la vida cristiana, puede pasar que no conozcan el núcleo del Evangelio en que creen o cuál es la base correcta de la palabra del Señor. De vez en cuando hago consultas con profesores o hermanos, me sorprendo, porque aunque tienen mucho tiempo de llevar la vida cristiana y ha pasado mucho tiempo después de recibir la salvación, les falta mucho la base de la palabra de Dios. Ustedes, los profesores, deben revisar siempre. Es necesario meditar profundamente los versículos importantes y fundamentales entre toda la palabra de la Biblia. En ese sentido, se puede decir que la evangelización de Felipe es muy importante.
Si revisamos bien los versículos de Hechos 8 que acabamos de leer, a través de la evangelización se puede saber cómo se define el Evangelio y cómo se recibe la salvación, además de cuál es el significado del bautizo. No solo podemos conocer la manera de evangelización de Felipe, sino también cómo es el evangelio que predica Felipe, cuán segura es la salvación que recibimos y cuán correcta es la manera en que predicamos el evangelio. Así que espero que puedan organizar bien las palabras fundamentales para luego compartir con los estudiantes. Primero, leyendo Hechos capítulo 8, podemos saber que el Señor, es decir, Dios, ayuda a los que le buscan. El Señor se acordaba del eunuco de Etiopía y también el Señor sabía que el eunuco leía la palabra de Dios en camino a Jerusalén. A través de esto podemos saber que el Señor es todopoderoso, Dios que conoce todo. Es posible que pensemos equivocadamente que el Señor no nos puede ver ni oír porque nosotros tapamos nuestros oídos y ojos ante Él. A veces escuchamos el cuento que habla de un ave que no se alimentaba muy bien en invierno, por eso no tenía mucha fuerza. Un día, como no podía volar para evitar al cazador, metió la cabeza en la nieve y dijo: «Qué bueno que ya no seré cazada». Es un ave necia. Sin embargo, puede que algunos cristianos salvos puedan tener el mismo corazón que este ave. El Señor no me podrá ver o no me estará escuchando. Este pensamiento está equivocado, porque la palabra dice que el Señor es omnipotente, además es el ser que sabe todo. Vamos a marcar Hechos y busquemos Salmos capítulo 139. Vamos a leer lento Salmos capítulo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor dice que estará junto con nosotros en los cielos, aun en el Seol. No podemos escondernos del rostro del Señor. Además, el Señor nos cuida y conoce todo nuestro corazón. Salmos capítulo 139, versículo 1 al 4, se los leo yo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 5 lo vamos a leer juntos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor me rodeó detrás y delante. Como me está rodeando en su seno, el Señor conoce todo de mí.
El Señor, que conocía muy bien del eunuco de Etiopía, sabía que estaba buscando a Dios anhelosamente con todo su corazón, porque el Señor es todopoderoso. A veces hay personas que limitan el poder del Señor. Si reciben la salvación con una doctrina falsa, dicen que el poder de Dios no es perfecto, y hay personas y que hay muchas cosas que no conoce. Si hay personas que piensan así, podemos enseñarles que su pensamiento está totalmente equivocado mediante Salmos capítulo 139. Además, se puede saber que el Señor mismo estaba cuidando los pasos del eunuco de Etiopía. Vamos a volver adelante. Salmos capítulo 33. Vamos a buscar. Salmos capítulo 33. Versículo 13 al 15. Yo se los leo. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El Señor está declarando que Él mira a todos los hijos de los hombres. No solo está mirando, es decir, no nos está mirando solamente para ver nuestras faltas o dar disciplinas por ellas. Vamos a leer versículos 18 y 19. Leámoslos juntos. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor está mirando a los hombres que le temen y esperan su misericordia. Está revisando quién de verdad le busca y quién tiene un corazón anhelante a acercarse a Él. Luego dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor salva a las almas perdidas, y entre los cristianos salvos, si hay algunos hermanos que están en situaciones difíciles, Él los levanta. Y dice, para darles vida en tiempo de hambre. Aunque está en tiempo de hambre, se puede comprar arroz extranjero que es más económico. Ahora es el tiempo donde se puede conseguir alimentos de otras naciones. Pero vamos a ver la situación en que se escribió Salmos. La tecnología de navegación no estaba avanzada ni había suficientes alimentos. Si uno no tenía arroz, tenía que sufrir hambre. Abraham viajaba para conseguir alimento en ese momento. Si no encontraba ningún alimento, tenía que conseguirlo utilizando todas las maneras. El Señor da vida en ese tiempo de hambre. Si una persona no salva busca al Señor con todo su corazón, el Señor jamás la abandona. Se acuerda de ella sin falta y le permite la oportunidad de recibir la salvación. Además, no ignora a los cristianos salvos, responde a sus oraciones y está escuchándolas siempre. Aunque nuestra oración no es respondida de inmediato, no desesperamos, porque sabemos que el Señor ya la escuchó. Aún no responde es porque no se ha cumplido el tiempo del Señor. Algunos tienen problemas por conseguir trabajo, algunos por formar una familia después de casarse y otros por mantener su familia. Así pueden surgir muchos problemas. Pero hay algo muy cierto, el cual es que el Señor nos conoce y observa todos nuestros pensamientos. El Señor dijo, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor y esperar en silencio su respuesta. Así nos guía al mejor camino. Al eunuco de Etiopía, para darle la palabra del Evangelio, le fue enviado Felipe.
Podemos creer que el Señor nos dará la respuesta cuando esperamos su palabra o trabajador que nos enviará. Es porque eso es la promesa del Señor. El Señor revisa todo y busca al que le busca. Proverbios capítulo 8, versículo 17 es el versículo que meditamos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano buscan al Señor le hallan. Felipe pudo ir a donde el eunuco de Etiopía porque el Señor vio su corazón anhelante y le envió a Felipe. ¿Por qué no recibimos lo que debemos de recibir o la ayuda del Señor? Piensen, si no le han pedido al Señor o no han tenido un corazón anhelante. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hay promesa de Dios. El Señor conoce todo y quiere responder a nuestra oración. Supongamos que una persona tiene el contacto del presidente. El que tiene su número es una persona con mucha autoridad, ¿cierto? Muchos desean encontrarse con alguien con autoridad, pero no lo logran. Es algo muy difícil. Pero imagínense que el presidente espera mi llamada siempre. Eso sería un gran poder. Pero nosotros tenemos una autoridad más grande que esa. Si nosotros oramos, el Señor que no duerme ni se queda dormido, escucha nuestra oración. Es algo maravilloso. El Señor nos manda a pedir, buscar y tocar la puerta. El Señor prometió manifestarse para los que temprano le buscan. Es una promesa muy cierta. Vamos a buscar un versículo más. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay momentos cuando podemos hallar a Jehová y cuando está cercano. Nos mandó a buscarle y llamarle. Hay promesa de que los que buscan al Señor temprano puedan encontrarle. Para cumplir esa promesa, Dios llama a los trabajadores para enviarlos hacia las almas perdidas. Ahora mismo también hay personas que buscan al Señor anhelosamente. El Señor nos llama para enviarnos a ellas, pero si no obedecemos, el Señor dice que no somos inocentes de la paga de la sangre de esas almas. Además, nos dio la misma promesa a los cristianos salvos. Nos dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Teniendo comunión con el Señor, cuando le decimos nuestros pensamientos y anhelos.
El Señor nos prometió responder a todas nuestras peticiones y oraciones. Así que espero que recuerden siempre que la mirada del Señor estaba fijada en los pasos del eunuco de Etiopía, de Jerusalén a Persia, y con la misma atención nos está mirando. Y quiero que conozcan más del Señor Todopoderoso. Y otra cosa, es algo muy asombroso que Dios Todopoderoso le envió al eunuco de Etiopía a Felipe. El pueblo de Israel consideraba a los gentiles como perros. Se consideraban un pueblo especial. Pensaban que era un pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el eunuco de Etiopía era gentil. Es verdad que Dios permite su misericordia sin depender si es judío o gentil. Es porque Dios no ve la apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo importante no es lo que se ve por fuera, sino el corazón. Cuando predicamos, no debemos darle importancia a la apariencia. Entre las personas a las que predicamos hay niños también. El Señor dijo no prohibir que los niños se acerquen a Él. No es apropiado considerar algo fácil evangelizar a niños pequeños. Dios trata a un alma como la más preciosa que todas las cosas del mundo. No mira lo que está delante de nuestros ojos. Ante nuestros ojos los niños se ven como niños pequeños, pero ante los ojos del Señor son almas valiosas. Es un alma también. Entonces podemos saber claramente que el Señor no ve la apariencia del hombre, por eso envió a Felipe al eunuco. Asimismo, en los libros de Lucas y Mateo dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es muy difícil que un rico entre en el cielo. También que el que tiene poder reciba la salvación. Pero eso pasa por el corazón enaltecido de los que tienen poder y dinero, no por el dinero o el poder mismos. Aunque uno tenga mucho poder o dinero, si su corazón es pobre, Dios le da la oportunidad. José de Arimatea, que preparaba el sepulcro de Jesús, era rico. Aunque era rico, recibió una gran gracia de preparar el sepulcro del Señor. El eunuco de Etiopía era un hombre con gran poder. Él podía vivir en el mundo sin dificultades gracias a su autoridad. Pero él no dudó en viajar largo tiempo desde Etiopía a Jerusalén. Aunque tenía autoridad carnal, su corazón era humilde. Mediante esto podemos saber que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 también dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor prometió manifestarse ante los que le buscan, por lo tanto, creyendo en esa promesa debemos testificar de él. Y también los versículos de hoy nos confirman cuán segura es la salvación en que confiamos. Muchos tratan de acercarse al Señor por sus obras buenas o su propio esfuerzo. Algunos piensan que aceptaron al Señor solo por la oración de aceptar y confunden que eso es la salvación. Pero los versículos de hoy nos hacen comprender cómo uno puede obtener la fe y cómo el Señor trabaja para que la recibamos. Se puede afirmar que la salvación que recibí y la que recibió el eunuco de Etiopía son iguales, y cuán cierta es la palabra de Dios y la salvación que recibimos.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me encuentro con muchos que cuando dan su testimonio dicen que obtuvieron su fe no por el oír, sino por hacer sus propias obras o su esfuerzo. Es muy sorprendente, mencionan esa palabra, pero en realidad están creyendo otra cosa. Ahora mismo también muchos son así. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 30. Hechos capítulo 8, versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñara, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él dijo, ¿y cómo podré? Y si alguno no me enseñare. Es una respuesta muy sabia. ¿Será que el eunuco no tenía muchos conocimientos o no podía leer? No es así. Él era un hombre intelectual y deseaba tanto la palabra de Dios que la leía hasta en su carro. Así amaba la palabra, pero ¿por qué Dios habrá enviado a Felipe para evangelizar? ¿Entiendes lo que lees? Es difícil entender solo por leer, por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así Dios nos está enseñando claramente que la fe es por el oír. Entre los profesores que están sentados aquí, ¿no hay algunos que obtuvieron la fe por alguna profecía? ¿Acaso hay algunos que recibieron profecías del Señor directamente? Recibieron la salvación cuando los cristianos salvos les predicaron el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio que predicaban es el mismo, y el que recibió el eunuco de Etiopía también. Pero es muy curioso, aunque predicamos la palabra muy clara de Dios y enseñamos que este es el camino de recibir la salvación, muchos rechazan este evangelio. ¿Cuál sería la razón? Aunque predicamos tal como está escrito, muchos lo rechazan. ¿Por qué será? El diablo es muy astuto. Es porque cuando él siembra algo necio en una persona, es difícil quitarlo. A pesar de que oyen y ven, no pueden oír ni ver. ¿Por qué no pueden oír aunque oyen? Vamos a leer Marcos. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 versículo 23. Versículos 23 y 24 se los leo yo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si todos tenemos oído, ¿por qué ha preguntado si alguno tiene oídos para oír? Es porque hay personas que no tienen oídos para oír, aunque tienen sus orejas. A pesar de que escucharon lo mismo, hay personas que no escucharon nada. Si alguien no tiene su corazón abierto, aunque escucha por su oído, la palabra no entra en su corazón. Como esto, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. El poder ver y oír es una bendición. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero solo los que tienen oídos para oír pueden oír esa palabra. Nosotros oímos la misma palabra de Dios y creyéndola recibimos la salvación. Pero ahora el tema es oír qué palabra. Dice que es por la palabra de Dios y Dios nos enseña esa palabra mediante la boca del Señor. ¿Y cuál es el núcleo de esa palabra? Vamos a buscar Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15.
Leámoslos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el núcleo de esa creencia? Es el evangelio. Por la palabra de Dios. Aquí el núcleo de la palabra de Dios es el evangelio. Nos mandó a creer en el evangelio. Y al revisar lo que predicó Felipe, podemos darnos cuenta de que la palabra del Señor y lo que predicaba Felipe eran lo mismo. No era que Felipe haya predicado algo diferente. No predicó sobre cosas redundantes, sino predicó lo relevante, lo cual es el Evangelio. Vamos a volver Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Predicó el Evangelio. Felipe predicó el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué pasa al predicar el Evangelio? Al predicarlo, las personas reciben la salvación escuchando y creyendo en este Evangelio. ¿Por qué pasa esto? Es porque el Evangelio tiene el poder de Dios. Primero, ¿cuál es el núcleo de ese Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 nos explica cuál es ese Evangelio. Vamos a leer Primera de Corintios vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? El Evangelio ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué se encontraba? Se encuentra la profecía sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Conforme a las Escrituras, Jesús vino, murió y resucitó. Esto es el centro del Evangelio. Por lo tanto, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras vino, conforme a ellas murió y resucitó. Esto es el Evangelio. Entonces, predicar el Evangelio no significa predicar otra cosa, es testificar de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Testificar que eso se cumplió conforme a las Escrituras. Dios es el creador de la tierra y del cielo, además de ser la palabra misma. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios, el cual es la palabra misma, vino al mundo y murió en la cruz para quitar mis pecados y resucitó para hacerme justo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como esta palabra, el Evangelio es su muerte y resurrección. No estamos predicando otra cosa, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es otra cosa, pero si uno predica fuera de la muerte y la resurrección de Jesús, es otro evangelio. Dios está advirtiendo que hay personas que predicaban otro evangelio. Sin embargo, el Evangelio que recibimos es la palabra del Evangelio por la que recibimos la redención eterna mediante la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio que predicaron el apóstol Pablo, Felipe y también Pablo. La palabra de Primera de Corintios capítulo 15 está dentro de las cartas que el apóstol Pablo les envió a los santos de Corinto. La palabra que predicaba el diácono Felipe, si volvemos Hechos capítulo 8,
El núcleo de lo que predicaba el diácono Felipe era el libro de Isaías. Es porque Jesús vino conforme a las escrituras de Isaías vino Jesús. Hechos capítulo 8 versículo 32. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está testificando? De Jesús. Felipe testificó de la muerte y la resurrección del Señor. Esto es el Evangelio. Al oír y creer en este Evangelio, uno recibe la salvación. Por eso, cuando Felipe le predicó este evangelio al eunuco de Etiopía, el eunuco recibió la salvación por oír y creer. Por eso el versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada le impide en bautizarse. ¿Por qué antes impedía que fuera bautizado? Porque no era hijo de Dios, porque no pudo obtener eterna redención. No había por qué bautizarse, no tenía derecho a hacerlo, pero obtuvo ese derecho, recibió la salvación. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis, hay que oír, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay día en que uno oye y conoce. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 13 habla de los cristianos salvos o no salvos. Habla de los cristianos salvos, los que recibieron la salvación por escuchar el Evangelio. Pero Efesios capítulo 1 es el capítulo que utilizan mucho los que creen en la teoría de predestinación. Es porque capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si alguien lee hasta aquí nada más, puede que piense que como Dios es todopoderoso, ya ha designado a algunas personas que han de recibir la salvación. Sin embargo, haciéndonos predestinado, aquí aquí nos se refiere a los que creyeron el Evangelio. Entonces se refiere a los cristianos salvos, los que creyeron en el Evangelio que responde a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, nosotros los salvos, ¿cierto? ¿Qué significa que nos predestinó? ¿A quién predestinó? A la iglesia, predestinó a la iglesia. Dios predestinó a Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. No predestinó a cada persona, sino a la iglesia. Eso es el misterio. Por eso los cristianos salvos son los que participaron en la predestinación de Dios. Aunque existe esta palabra tan evidente de Dios, ¿por qué malentienden? Si uno no conoce la palabra tan cierta y fundamental, se confunde. ¿Habrá destinado desde el principio? No, los cristianos salvos, es decir, la iglesia, eso predestinó.
Dios ciertamente dijo que al escuchar y creer el Evangelio recibimos la salvación y somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa tiene el poder? El Evangelio lo tiene. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos 1 versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Por eso, cuando uno escucha y cree en el Evangelio, recibe la salvación y Dios lo sella con el Espíritu Santo de promesa. Y como el eunuco recibe la salvación después de escuchar el Evangelio, es lo mismo que dice la palabra de Dios. Es la misma salvación que recibimos. La palabra de Dios nunca cambia. La salvación que se recibía en la iglesia primitiva es igual a la que recibimos nosotros. Hay personas que piensan que la salvación se recibe gradualmente. Es un pensamiento muy necio. Dios no permitió construir la Torre de Babel. La Torre de Babel estaba estandarizada. Se construía con ladrillos. Se colocaban los ladrillos ordenadamente, es decir, había etapas. Por eso al congregarse primero se educa, se bautiza y luego se recibe el cargo de eunuco. Así hay etapas. ¿Hasta qué etapa hay que subir? Dios no dijo así, dijo que la salvación se recibe de una vez. Vamos a ver Judas capítulo 1, Judas capítulo 1 versículo 3. Judas capítulo 1 versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué nos habrá mandado contender ardientemente por la fe? Es porque aunque la fe es una vez dada, existe el poder del diablo que predica la doctrina falsa opuesta al Evangelio de la salvación. El versículo 4 dice, algunos han entrado encubiertamente. La doctrina falsa destruye la fe de los que tienen una fe débil y el ardid del Evangelio que intenta alejar a los que no están seguros de su salvación. La salvación se recibe por la fe una vez dada. El eunuco de Etiopía nos enseña muy detalladamente cuál es la fe una vez dada. Él encontró quién era Jesús después de ser evangelizado por Felipe, su Salvador. Para el eunuco de Etiopía derramó su sangre en la cruz y murió. Creyó que era el Salvador que lo justifica. Es la fe una vez dada. Vamos a verificar más claramente cuán segura es nuestra salvación. Algunos dicen, ¿cómo uno puede recibir la salvación solo por escuchar la palabra por una semana? Espero que compartan la lección del eunuco de Etiopía con ellos. Este hombre ni siquiera escuchó por una semana, recibió la salvación andando en un carruaje. Así es, no se necesita un largo tiempo. No es necesario mencionar sobre el malhechor que fue colocado al lado de Jesús, solo con el eunuco que recibió la salvación por la evangelización de Felipe podemos saber cuán segura es la manera con la que evangelizamos. Así, Hechos capítulo 8 contiene el significado de las palabras importantes y fundamentales. Primero, nosotros tenemos que verificar y tener claro sobre esto para testificar a nuestros estudiantes. Además de eso,
podemos conocer el significado del bautismo mediante Hechos capítulo 8. Nos enseña claramente que recibir el bautismo no es la salvación, sino que los cristianos salvos reciben el bautismo. Además, Hechos capítulo 8 nos está dando la lección de que el corazón, de qué corazón debemos de tener para el Evangelio, siendo salvos primero. No se sabe cuándo los profesores que están aquí serán llamados por el Señor para el Evangelio como Felipe. Para ese momento nuestros ojos espirituales deben estar abiertos siempre. Cuando Dios llamó a Samuel, Elí no sabía nada, es porque sus ojos espirituales estaban cegados. Es porque sus dos oídos estaban tapados. Nosotros también tenemos que tener oídos y ojos abiertos siempre para poder responder a la llamada del Señor, y tenemos que tener el corazón dispuesto a obedecer para cualquier momento que nos llame. Dios está llamando a los trabajadores para el Evangelio. El apóstol Pablo fue llamado como un trabajador del Evangelio. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él mismo dijo que era la persona llamada para el Evangelio. Tenemos que acordarnos que el Señor nos está llamando para el Evangelio. No nos está llamando para otra cosa, sino para el Evangelio. Tenemos que estar preparados para el Evangelio siempre. La prioridad debe ser salvar a las almas perdidas. Romanos capítulo 1 versículo del 2 al 4 nos está explicando detalladamente cuál es el Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y Romanos capítulo 1 versículo del 2 al 4 explica con muchos detalles. La palabra está conectada. Romanos capítulo 1 versículo 14 y 15, y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores del Evangelio, tenemos que predicarle este Evangelio. Tenemos que devolver con el Evangelio. Estamos endeudados. Pero si estando endeudados no devolvemos esa deuda, cuán sinvergüenza seríamos. El Señor quiere hacer sus obras por medio de llamar a sus trabajadores. Los profesores que están aquí también fueron llamados como trabajadores de Dios. Y el Señor en algún momento los llamará para el Evangelio. ¿Qué harían ustedes en ese momento? Deberán obedecer, ¿cierto? Felipe nos mostró cómo un trabajador de Dios debe obedecer. Volvamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es desierto. Veamos el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Así es, si nos hubiera enviado a desierto, ¿no dudaríamos? Desierto. ¿Habría personas en el desierto? Nadie. No hay nadie que viva en el desierto, pero Felipe fue corriendo al desierto en medio de la guía del Espíritu Santo. Si fuéramos nosotros, ¿no iríamos caminando lentamente? Si no, ¿no hubiéramos ido a conseguir un carruaje para ir al desierto? Sin embargo, Felipe fue corriendo. Nos está enseñando cómo debemos responder a la llamada de Dios. Él fue corriendo para el Evangelio. El Señor nos está llamando. En ese momento, ¿qué debemos hacer? ¿No nos hubiéramos demorado dando excusas y mirando nuestra situación? Dios, mi situación está así. Pienso que sería muy difícil esta vez.
No sé cuándo nos llamará. Se puede decir que entre todo lo que tengo que hacer, lo primordial y urgente es ir a salvar a las almas. Si no piensan que es importante, es porque no valoran el Evangelio. ¿Qué cosa sería más importante que esto? Felipe fue corriendo. Si no deseo ir corriendo para el Evangelio, tengo que arrepentirme. Vamos a buscar Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo del 35. Se los leo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor ya nos pagó todo y nos hizo recoger frutos para vida eterna. Si recibimos salario, debemos trabajar cuanto recibimos. Somos trabajadores para la siega. Somos los segadores verdaderos, pero las sectas dicen que son ellos los segadores del Señor. Es algo que da tristeza. Los segadores falsos se esfuerzan más. Da mucha tristeza. No debemos terminar tomando precaución solamente, sino debemos de esforzarnos más viéndolos. Ellos van porque no vamos nosotros. Por lo tanto, Dios dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Ya es hora de cegar. En la agricultura hay momentos, en la pesca también. ¿En qué momento se pesca? No en mi tiempo libre, sino en el momento más adecuado para la pesca. Vayan a pescar en su tiempo libre, ya todos los peces se fueron. Los pescadores no salen cuando las personas salen a trabajar normalmente. Salen temprano en la madrugada. A veces salen muy tarde. ¿Por qué será? Es porque ese momento es más adecuado para la pesca. Ay, yo no voy cuando hace sol y cuando no hay muchas olas. Pero ese momento no es adecuado. Cuando segamos, cuando los campos están blancos, cuando están maduros, no cualquier momento. Pero si no trabajamos en el momento de la siega, todos los granos se pierden. Dios nos está llamando como segadores del último siglo. Como envió a Felipe al desierto después de llamarlo, de igual manera nos está llamando para el Evangelio. Viendo a Felipe que fue corriendo al desierto, ¿no debemos estar preparados para correr? Para estar preparados a correr, tenemos que abrochar el cinturón. No podemos correr con un corazón no preparado. Si alguien se despertó recién, ¿cómo puede correr? Debe prepararse después de despertarse. Como esto, no tendríamos que prepararnos atando el cinturón para el Evangelio. No tendríamos que tener el corazón firme y con él prepararnos. Cuando estemos listos, el Señor nos llama. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Espero que podamos dar el testimonio como Isaías. Heme aquí, envíame a mí, cuando el Señor busca a su trabajador. Hechos capítulo 8 es una palabra muy fundamental. Por medio de él nos enseña cuán segura es nuestra salvación, cómo se debe evangelizar, cómo se recibe la salvación y cuál es el significado del bautismo. Tenemos que verificar más.
Además, nos está dando la lección de qué corazón los trabajadores de Dios tienen que tener para el Evangelio. Así que les pido que mediten profundamente Hechos capítulo 8 personalmente, y enseñando a los estudiantes descubrimos que hay muchos estudiantes que no tienen muy claro sobre cuál es la cuál es la iglesia o cuál es la fe verdadera. Entre los estudiantes de secundaria también hay, así que les pido que les eduquen bien sobre esto. Vamos a terminar con oración. Dios Padre, te damos gracias por hacernos aprender de tu palabra juntos y recibir lecciones. Mediante la evangelización de Felipe nos hiciste comprender nuevamente cuán segura es nuestra salvación. También pudimos saber que tú nos llamas para testificar del Evangelio tan precioso. Espero que podamos estar preparados siempre para tu llamada y obedecerla. Confiamos siempre en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama y nos salvó. Amén.